Vamos a leer la palabra de Dios una vez más, vamos a hacerlo de nuevo en el episodio que tenemos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14 del Evangelio de San Marcos, y vamos a dar lectura a esta porción. Otra vez leemos este pasaje, Marcos capítulo 14 y los versos 12 hasta el verso 25. Dice la Escritura: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comáis la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu santa, bendita, gloriosa, poderosa palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones para que podamos entender tu palabra, podamos entender, Señor, las implicaciones de tu palabra, podamos por el Espíritu Santo aplicarla a nuestras vidas y sobre todo, Señor, oramos en el nombre de Jesucristo para que tú hables a los corazones, que si hoy, Señor, alguno todavía no ha tenido el encuentro personal contigo, la experiencia del perdón de los pecados, te suplicamos, Señor, que a través de la sangre de Jesús, por la iluminación del Espíritu Santo, pueda venir a los pies tuyos por tu gracia. Bendice este tiempo, te damos gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pasaje que tenemos ante nosotros, tal como hemos leído en el texto, se corresponde con el primer día, dice la Escritura, de la fiesta de los panes sin levadura. Ustedes saben que
esa semana era una semana solemne en que el pueblo de Israel celebraba la Pascua, aquel evento extraordinario de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y se trataba de una semana solemne, importante, todavía se celebra, pero en aquel momento tenía una dimensión posiblemente más dramática. Era un momento en que los judíos que vivían incluso fuera del territorio de Israel regresaban a su tierra para celebrar esta gran festividad. Y entonces nos dice la Escritura que los discípulos asumen, y lo hicieron con corrección, asumen que ellos como grupo, que están con Jesús todo este tiempo, van a celebrar juntos la Pascua, porque la Pascua era una celebración, y tal como dice la Escritura, que se celebraba en familia, con las familias. Pero ahora los discípulos están juntos. Los discípulos han pasado con Jesús alrededor de 3 años, y ellos juntos quieren celebrar con el Señor esta festividad tan especial. Y uno de los discípulos le pregunta a Jesús, ¿dónde vamos a prepararla? Y entonces Jesús les instruye y les dice, vayan a la ciudad y allí van a ver un hombre con un cántaro de agua. Ahora, este detalle de un hombre con un cántaro de agua hace sugerir o ha sugerido a muchos de los comentaristas bíblicos que se trataba de uno de los grupos, o este hombre que estaba caminando por ahí con un cántaro de agua, que se trataba de uno de los miembros de un grupo que había en esa época que se llamaba los esenios. Los esenios eran un grupo que se habían apartado de las comunidades judías para tratar de buscar de una manera, pensaban ellos, más dedicada y concentrada a Dios y a su palabra y a la ley. Así que, y este detalle lo mencionan los comentaristas porque usualmente la tarea de buscar agua era una tarea de las mujeres. Así que el hecho de que fuera un hombre que anda con un cántaro de agua sugería a la gente o a los comentaristas la idea de que se trataba de una comunidad de gente que vivía juntas y que le asignaban la tarea esta a algún miembro de la comunidad. Necesariamente esto no tiene que ser así, puesto que se sabe, por ejemplo, que las tareas domésticas eran asignadas en hogares, en casas de familia pudiente, a siervos, hombres, o en casas de personas pobres, las tareas domésticas eran asignadas a el hijo menor de la familia, así que podía tratarse de un caso semejante. Bueno, lo importante es que aquí tenemos el dato. Jesús le dice, mira, este hombre que anda con el cántaro de agua, que va a ir con el cántaro de agua, ustedes le van a preguntar dónde está, dice la palabra, versículo 14, dónde está el aposento donde vamos a comer la Pascua con los discípulos. Y él les va a mostrar un aposento ya preparado, preparen allí para nosotros. Así que eso fue lo que hicieron los discípulos. Los discípulos fueron, siguieron las instrucciones del Señor Jesucristo y dice la Biblia que prepararon la Pascua. Cuando llega la noche y Jesús se sienta a la mesa, se sienta con los discípulos a comer, Jesús empieza, porque había un ambiente en la atmósfera, se sentía la tensión, se sabía que habían planes entre los sacerdotes y los fariseos, habían planes de
asaltar de alguna manera a Jesús y atentar contra su vida. Había una atmósfera tensa en ese momento. Y entonces dice la Escritura que Jesús le dice a sus discípulos: de cierto les digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Supongo que eso fue un momento difícil para los discípulos, escuchar en medio de toda la tensión que había en ese momento en el ambiente, escuchar que uno de ellos iba a ser el traidor, que uno de ellos iba a ser el instrumento para llevar a Jesús a un juicio amañado y asesinarlo, matarlo. Entonces ellos comienzan a preguntarse: ¿soy yo? ¿Soy yo, maestro? Dice el versículo 19, comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y a mí me parece muy interesante la situación que se presenta con los discípulos. Ellos están preguntándose: ¿seré yo el que va a fallar? ¿Seré yo el que va a entregar al Señor? ¿Seré yo el que va a quebrantar este lazo de amor? ¿Seré yo el que va a ser un instrumento en ese momento del enemigo y de esta gente mala que atenta contra el Señor? Y me sugiere la pregunta, además, la necesidad que todos nosotros tenemos de cuestionarnos a nosotros mismos y preguntarnos delante de Dios si nosotros estamos actuando, caminando y viviendo conforme a lo que Dios quiere. Dice la Biblia: examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Y el salmista dice: examíname, oh Dios, y ve, conoce mi pensamiento y ve si hay en mí camino de perversidad. Así que es necesario que nosotros también, de alguna manera, en un momento determinado de nuestras vidas, hagamos un examen de nuestro corazón para averiguar si hay en nosotros camino de perversidad, si estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, si estamos haciendo lo que Dios quiere o si no estamos haciéndolo. ¿Seré yo? Y la otra cosa que me llama la atención poderosamente es que Judas, dicen los evangelios, no solamente Marcos, Mateo dice también eso, es que Judas fue otro de los hombres que preguntó al Señor: ¿seré yo? Sabiendo que era él. Eso es notable, ¿verdad? O sea, ¿seré yo una actitud hipócrita, superficial, mentirosa? ¿Y qué cuidado tenemos nosotros o debemos tener nosotros de no engañarnos a nosotros mismos, no mentirnos a nosotros mismos, no confundirnos a nosotros mismos y olvidarnos de nuestra propia condición delante de Dios? Así que si preguntamos en algún momento: ¿seré yo?, debemos hacerlo con un espíritu de sinceridad y de autenticidad, no tratando de engañarnos y de mentirnos a nosotros mismos, sino procurando entendernos a nosotros y comprender sobre todo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces el Señor Jesús le dice a los discípulos: a la verdad que el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él, mas hay, palabras dramáticas, mas hay aquel por el que el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera no haber nacido. Dramáticas palabras que ninguno de nosotros quisiera que fueran atribuidas a nosotros, ¿no? Pero bueno, Jesús se reúne con los discípulos, llega el momento y celebra la cena de la Pascua. Y entonces aquí tenemos, en ese momento de la celebración, unas palabras significativas y fundamentales acerca de las cuales quisiéramos enfocar el resto de nuestra atención. Dice la Escritura que cuando comían, dice el versículo 22,
Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derrama o es derramada. Si nosotros miramos la versión de estas palabras en el Evangelio de San Mateo, veremos un detalle interesante que aparece en las palabras del evangelista cuando dice la Escritura que Jesús afirma: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces Jesús se sienta con los discípulos y al sentarse con los discípulos celebra este acto, parte el pan, lo reparten los discípulos, toma la copa y la tradición hebrea sugiere que se bebían 4 copas en esa celebración y parece ser que esta es la última copa y Jesús le dice: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que se derrama para remisión de los pecados. Así que, mis hermanos, me gustaría que el resto de este tiempo enfocáramos nuestra atención en estas palabras, porque estas palabras tienen 2 enseñanzas fundamentales que no quisiéramos pasar por alto. En primer término, a través de estas palabras y de estos símbolos, el Señor Jesucristo nos recuerda que Él es aquel que puede satisfacer el ansia, la necesidad, el hambre del corazón. En la Biblia hay varios milagros importantes, muchísimos milagros que aparecen en los evangelios. Hay uno en particular que aparece en los 4 evangelios. Si usted lee la Biblia con atención, se dará cuenta que no todos los milagros son relatados en los 4 evangelios. Por lo general, los evangelistas escogen algunos milagros para destacar algunas verdades, pero es muy interesante notar que el milagro de la alimentación de los 5,000 se relata en los 4 evangelios. Es decir, los 4 evangelios narran este milagro. Y entonces, como ocurre con el evangelio de San Juan, después de la narración del milagro, Jesús da una enseñanza. Y quisiera enfocar mi atención en este momento en la enseñanza del Señor Jesucristo, que dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo es, mis hermanos, aquel que satisface el corazón. Jesucristo es aquel que satisface el alma. Jesucristo es aquel que puede llenar los vacíos del corazón. Jesucristo es aquel que puede darle plenitud a la vida. Jesucristo es aquel que puede darle sentido y propósito a la vida. Jesucristo es aquel que puede llenar nuestra existencia de pleno significado y de auténtica verdad. Porque a menudo la gente vive vidas vacías. A menudo la gente vive vidas sin sentido. A menudo la gente vive vidas sin propósito. A menudo la gente siente que le falta algo esencial y fundamental, y mucha gente está tratando en el día de hoy de llenar esos vacíos del corazón con cosas que no satisfacen. El escritor sagrado, en el libro de Eclesiastés,
habla acerca de esto y habla de su propio peregrinaje. Probablemente estamos allí recordando el hecho de que posiblemente Salomón es el escritor de esta porción y probablemente Salomón está hablando de sí mismo cuando está hablando de estas cosas allí en el libro de Eclesiastés. Porque Salomón hizo lo que mucha gente hace en el día de hoy. Salomón trató de llenar el vacío de su corazón con el poder y se dio cuenta que el poder no satisfacía su alma. Salomón trató de llenar el vacío de su corazón con la sabiduría, con el conocimiento, buscando la ciencia, pero nada de eso satisfizo su alma. Salomón trató de encontrar el vacío, llenar el vacío de su corazón a través de los placeres de este mundo, pero nada de eso le dio a él la calma que solamente el encuentro con Dios y el temor de Dios le dio a su corazón. Y mucha gente en el día de hoy está tratando de llenar el vacío de su alma a través de las cosas que no llenan. Porque el vacío del corazón no se llena con los placeres que este mundo ofrece. Los vacíos del corazón no se llenan con las cosas que podemos comprar en las tiendas. El vacío del corazón no se llena con el conocimiento que podemos adquirir. El vacío del corazón no se llena con las relaciones personales, aunque sean muy buenas. El vacío del corazón se llena con Jesucristo el Señor. Alguien dijo, y hace muchos años leí esa frase en un periódico, la frase de un escritor español, y él decía, ese escritor, la vida nos duele, la muerte nos asusta. Una frase que nunca se me olvidó, y el autor es un escritor español, José María Gironilla. La vida nos duele, la muerte nos asusta. Entonces, cuando yo leí esa frase, siendo un adolescente, pero ya era cristiano, cuando leí esa frase, y siempre que la recuerdo, comparo la frase con la afirmación, y es lo que les invito a hacer en este día a ustedes. Comparo esa frase con la afirmación del apóstol San Pablo. La vida nos duele, dice el escritor español. La muerte nos asusta. San Pablo dice, la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Jesucristo satisface el corazón. Jesucristo llena el alma. Los dolores de la vida encuentran sanidad en Jesucristo. Las angustias del corazón encuentran respuesta en Jesucristo. La desorientación de la vida encuentra dirección en Jesucristo. La oscuridad del alma encuentra respuesta en Jesucristo, que es la luz del mundo. La necesidad interna del corazón humano encuentra satisfacción y respuesta en el poder, en la presencia, en la gracia de Jesucristo nuestro Señor. Por eso Jesús ha dicho, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y en que en mí cree no tendrá sed jamás. Tal vez usted está en este lugar. Tal vez usted ha llegado a este lugar y siente ese vacío en su alma. Tal vez usted es de aquellos que también ha tratado de llenar los vacíos de su corazón con cuantas cosas, adquisiciones, amistades, placeres, fiestas, estudios, quién sabe con cuántas cosas.
que no han podido llenar su alma. En el día de hoy te anunciamos que hay aquel que puede satisfacer tu corazón, que hay uno que puede llenar tu alma, que hay uno que puede satisfacer cada una de las ansias de tu corazón y de tu alma, que hay alguien que puede darte sentido, propósito y vida abundante y verdadera, y ese alguien es Jesucristo el Señor. Y por eso, en el día de hoy, nuestra invitación es esa. Ven a Cristo, entrégale a Cristo tu alma. Recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, porque en Él vas a encontrar la satisfacción que necesitas. Eso lo sabía muy bien el gran filósofo de la Edad Media, considerado el más importante filósofo de la Edad Media, Agustín de Hipona, conocido popularmente en el lenguaje eclesiástico como San Agustín. San Agustín no siempre fue san. Agustín de Hipona, cuya madre era una mujer cristiana consagrada a Dios que oraba por su hijo, era un hombre perturbado, preocupado por tratar de llenar precisamente esos vacíos del alma. Y tratando de encontrarle sentido a la vida, Agustín de Hipona buscó y se refugió en la filosofía. Y se refugió en los placeres de este mundo. Y se refugió en las cosas. Y nada de eso llenó su alma y su corazón. Quedó vacío. Hasta que Dios respondió las oraciones de su madre, Mónica. Y entonces Agustín de Hipona conoció a Jesús como Señor y Salvador un día, en un momento de soledad. Escuchó una voz que le decía: toma el libro. Y Agustín entendió que se le invitaba a tomar el libro, o sea, las Sagradas Escrituras, y lo abrió en un lugar donde decía vestigos del Señor Jesucristo. Y en ese momento Agustín de Hipona cayó de rodillas y clamó al Señor, y su alma fue llenada de la plenitud que solamente Jesucristo puede dar. Y fue el propio Agustín quien dijo: fuimos creados para Dios y sin Dios no descansamos. Así que si en el día de hoy usted quiere encontrar verdadero descanso para su alma, si en el día de hoy usted quiere encontrar verdadera satisfacción para su corazón, si en el día de hoy quieres encontrar respuestas para tus preguntas, esas preguntas que están en tu corazón, en tu alma, hoy puedes encontrarlas en Jesucristo el Señor. Te invitamos, te llamamos en el nombre de Jesucristo. Recibe a Jesús, entrégale tu alma, dale tu corazón a Cristo como Señor y Salvador. Pero hay otro detalle en este pasaje que no queremos pasar por alto. A través de estos símbolos, Jesús no solamente nos indica que Él es el pan, que Él es el que satisface el corazón, sino que también anticipa que solamente en su sangre encontramos redención. En las palabras del Señor Jesús, cuando Él levanta la copa con sus discípulos, les dice: esto es mi sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Solamente en la sangre de Jesucristo, escucha bien, solamente en la sangre de Jesucristo encontramos perdón de pecados. Somos pecadores, dice la Biblia. Cada uno de nosotros ha transgredido la voluntad de Dios. La Biblia dice en el Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
No importa cuál haya sido tu caminar por la vida. No importa cuál haya sido tu conducta en esta vida. La Biblia dice que tú y yo somos pecadores y que el pecado nos ha separado de Dios y que por lo tanto necesitamos a alguien que nos conecte de nuevo con el Señor, y ese alguien es Jesucristo el Señor. Su sangre bendita puede perdonar tus pecados, su sangre bendita puede limpiar tu alma, su sangre bendita puede presentarte aceptado delante de Dios. La sangre de Jesucristo nos perdona de los pecados. La sangre de Jesucristo nos liberta de la esclavitud del pecado. Jesús ha dicho: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que somos esclavos de nuestros pecados, somos esclavos de nuestros hábitos pecaminosos, de los cuales no podemos deshacernos a menos que encontremos la gracia de Dios y el poder de Dios que venga en auxilio de nosotros y no solamente limpie nuestros pecados, sino que nos liberte completamente. Jesús ha dicho: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si tú quieres ser libre de la esclavitud del pecado, ven a Jesucristo. Si tú quieres ser libre de las ataduras del pecado, ven a Jesucristo, porque solamente en Cristo hay libertad, liberación verdadera. Solo Cristo liberta. Y conoceréis la verdad, dice Jesús, y la verdad os hará libres. Si tú quieres ser libre realmente, entrégale tu alma a Jesucristo. Él te dará libertad completa y total en este día. Porque su sangre perdona de pecados. Su sangre te libra de la culpa del pecado. Su sangre te libra de la esclavitud del pecado. Y su sangre te libra de la condenación del pecado. Todos nosotros vamos a morir un día. Llegará la hora final en que nos vamos a trasladar de este mundo a la eternidad. La Biblia dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Cuando llegue la hora final, tú puedes encontrar las puertas del cielo abiertas de par en par si te has refugiado en la sangre de Jesucristo. No importa cuáles hayan sido tus pecados o cuál haya sido tu vida en este mundo. Si te arrepientes de tus pecados y le dices a Cristo: Señor, sé mi Salvador en este día, Jesucristo puede perdonar tus pecados e inscribir tu nombre en el libro de la vida. Aquel ladrón que estuvo allí en la cruz, junto con Jesús, al lado de Jesús, después de escuchar los improperios y los insultos de su compañero de tragedia, le dice: nosotros estamos aquí padeciendo lo que nuestros hechos determinaron, pero él ningún mal hizo. Y dirigiéndose a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo Jesucristo puede salvar. Solo Jesucristo puede perdonar. Solo Jesucristo puede abrirte las puertas de la eternidad con Dios. Así que en este día necesitas entregarle a Jesús tu alma. En este día necesitas decirle a Cristo: Señor, perdóname de mis pecados. Y el Señor está más dispuesto a perdonarnos que nosotros a pedírselo. Perdóname de mis pecados. Yo te ruego que me salves, que me perdones y que me des la vida eterna. Y Jesús lo hará en el día de hoy. Así que te invitamos en el nombre de Jesús. Hoy, ahora, en este momento, dile a Cristo, allí donde tú estás sentado, en silencio, en el silencio de tu corazón:
cerrada la cámara de tu alma, habla con Dios y dile a Cristo: Señor, perdóname, sálvame, transfórmame. Y hoy, ahora, si se lo estás pidiendo, Jesús lo está haciendo. Porque esa ha sido su promesa y esa es su palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Ahora, hoy, en este momento, tú puedes estar pasando de la muerte a la vida a través de la sangre de Jesús, porque Él te ha ofrecido perdón de pecados y vida eterna. Hoy es el día de salvación. Hoy es la hora de la vida. Entrégale a Cristo tu corazón. Les invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos. Y antes de terminar este mensaje, donde tú estás ahí sentado, sentada, dile a Jesucristo: Señor, perdóname de mis pecados. Dile a Cristo: Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y sencillamente cree lo que Dios ya ha hecho. Si hoy tú le estás pidiendo a Jesús, si hoy tú se lo estás pidiendo a Jesús. Quizás en este momento tú eres de esos que hoy estás diciendo: sí, Jesús, yo quiero que me salves. Y si es así, sencillamente quiero pedirte que levantes tu mano en señal de que hoy tú estás diciendo: yo recibo a Cristo, yo le pido a Cristo que me salve. Levanta tu mano alta, bien alta, si hoy tú estás diciéndole: amén, 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 gloria a Dios, amén, amén, sí, Señor.